Hay una pregunta que debemos hacernos honestamente cada mañana. ¿Cómo viviremos este nuevo día? ¿Cómo podemos comenzar de una manera que honre a Dios y lo reciba en nuestras vidas desde el principio? La respuesta es sencilla, pero profundamente poderosa. Comenzamos con la oración. La oración no es solo una costumbre u obligación religiosa, sino el fundamento de nuestra amistad con Dios. Es como abrimos nuestro corazón al Creador, compartimos lo que llevamos dentro y tratamos de alinear nuestro espíritu con su voluntad. Piensa en esto. Cuando te despiertas, ¿qué pensamientos te vienen a la mente primero? ¿Los horarios ocupados, las preocupaciones nos mantienen despiertos por la noche o es el ruido del mundo el que nos distrae? Si usted es como la mayoría de las personas, su mente comienza a correr incluso antes de poner un pie en el suelo. Hay asuntos pendientes, confirmaciones, mensajes a los que responder y problemas que requieren atención. Pero antes de todo eso, antes de que el bullicio se apodere de ti, hay una elección divina. Puedes decidir recurrir a Dios. Cuando comienzas tu día con oración, estás reconociendo que necesitas a Dios. Hábito número 1. Comienza tu día hablando con Dios. Cuando amanece y el cielo todavía está oscuro, Dios nos regala un nuevo comienzo. Cada mañana es nueva su misericordia, y no importa lo que haya pasado ayer, su fidelidad permanece para siempre. Le dices con humildad: Padre, no puedo con esto por mi cuenta. Necesito tu sabiduría, tu fortaleza, tu dirección. Y Él responde, porque la palabra dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Observa la vida de Jesús. En los evangelios se nos cuenta que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Párate un instante y medita en eso. Si el propio Hijo de Dios, siendo perfecto, sentía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, frágiles y necesitados? Jesús, siendo Dios encarnado, no comenzó sus días sin antes hablar con el Padre. Si queremos andar en sus pasos, debemos seguir ese ejemplo. La oración no se trata de palabras elegantes ni discursos largos. Se trata de abrir el alma ante el Señor. Algunos creen que necesitan orar con frases especiales o durante un tiempo determinado para ser escuchados, pero Dios no busca perfección en el hablar, sino sinceridad en el corazón. A veces, la oración más poderosa al comenzar el día es simplemente: Señor, te necesito, porque hay mañanas en las que todo se siente cuesta arriba. Tal vez amaneciste con ansiedad, con el corazón apretado por preocupaciones de la familia, el trabajo, la salud o el porvenir. Tal vez sientes que llevas un mundo a cuestas, pero cuando te entregas en oración, algo cambia. Ya no miras tanto tus problemas, sino al Dios que es más grande que ellos. Te acuerdas de que no estás solo, de que Él está a tu lado y tiene el control. Orar también es una forma de confiar. Cuando hablas con Dios al comenzar el día, le estás diciendo: Señor, no sé lo que me espera hoy, pero sé que tú estás conmigo y eso basta. Y con ese pensamiento caminas diferente. El miedo no pesa tanto, la ansiedad no te paraliza, porque sabes que el que formó los cielos es quien guía tus pasos. Otra razón por la cual es vital orar por la mañana es porque eso define el ritmo espiritual de todo tu día. Imagina esto: tu mente al despertar es como un vaso vacío. Lo que viertas primero en él será lo que marcará tu jornada. Si lo llenas con redes sociales, malas noticias o temores, eso es lo que te acompañará. Pero si lo llenas con oración, con la paz y la sabiduría que vienen de lo alto, eso transformará todo. Algunos dicen que no tienen tiempo para orar al levantarse,
pero la verdad es que hacemos tiempo para lo que valoramos. Si algo nos importa, hallamos la manera, y el enemigo lo sabe bien. Él conoce el poder de la oración y por eso intentará distraerte, mantenerte ocupado, cansado o desatento para que no busques a Dios. Pero cuando luchas por ese tiempo, cuando haces del encuentro con el Señor tu prioridad, notarás la diferencia. La oración matutina también es una protección espiritual. No sabemos qué traerá cada día, no sabemos qué pruebas vendrán, qué tentaciones se presentarán, ni qué situaciones inesperadas aparecerán. Pero podemos anticiparnos, podemos pedir al Señor que nos preceda, que nos fortalezca y proteja nuestro interior. Hay fuerza en clamar a Dios al despertar. Pídele sabiduría para discernir bien, paciencia para enfrentar lo difícil, amor para tratar con gracia a los demás y valentía para mantenerte firme en tu fe. Al hacer esto, no solo estás preparando tu agenda, estás declarando quién es el centro de tu vida. Le estás diciendo a Dios que Él ocupa el primer lugar y el Señor honra a los que le honran. Tal vez seas alguien a quien le cuesta mantener la constancia en la oración. Puede que algunos días ores y otros no, o que te resulte difícil concentrarte. Está bien. Lo importante es que sigas viniendo a su presencia. Aunque no tengas las palabras perfectas, aunque tu oración sea sencilla, aunque no sientas nada, sigue orando. Porque cada vez que oras, te estás acercando más a Dios, y Él ve tu corazón. No necesitas un lugar ideal ni una hora libre. Puedes orar acostado, mientras te cepillas los dientes, mientras preparas el desayuno o manejas al trabajo. Lo esencial es que pongas tu corazón hacia el cielo desde temprano. Una de las maravillas de la oración es que no solo cambia lo que sucede alrededor, sino lo que sucede dentro de ti. Muchas veces oramos pidiendo que Dios transforme nuestras circunstancias, pero al orar, Él transforma nuestro corazón. Nos da calma en medio de la tormenta, gozo en medio de la prueba y fortaleza cuando sentimos que no podemos más. Si anhelas avanzar en tu fe y anhelas experimentar más profundamente la presencia del Señor, comienza por la oración. Hazlo antes de que el ruido del mundo se apodere de tu mente, antes de que las obligaciones del día te atrapen, porque cuando buscamos a Dios primero, todas estas cosas os serán añadidas. Cultivar el hábito de la oración al despertar es abrirle la puerta al cielo desde la primera luz del día. El segundo hábito que no puede faltar es abrir las Escrituras. Desde que abrimos los ojos, el mundo nos inunda con mensajes, compromisos y urgencias. Es tan fácil perder el rumbo y dejarnos arrastrar por el torbellino del día. Pero antes que todo eso, antes que cualquier agenda o notificación, debemos acudir a la palabra del Señor. La Biblia no es simplemente un conjunto de páginas, es la voz del Dios vivo hablándonos al corazón. Es dirección, es verdad, es bálsamo para nuestras almas. Si deseamos andar por sus caminos y recibir la fuerza para afrontar cada jornada, tenemos que alimentar nuestro espíritu con su palabra. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como nuestros cuerpos necesitan alimento diario, así también nuestras almas claman por el pan del cielo. Cuando dejamos de lado las Escrituras, comenzamos a debilitarnos por dentro. Podemos seguir caminando, pero sin la fortaleza, sin la luz, sin el consejo divino que el Señor desea brindarnos. Hay un motivo por el cual el adversario trabaja incansablemente para alejarnos de la Biblia. Él sabe que cuando un creyente se fundamenta en la palabra de Dios, se convierte en alguien firme, perseverante, lleno de fe. Pero aquel que la descuida se vuelve vulnerable a la duda, al miedo, a la presión del mundo. Por eso, antes que cualquier otra cosa,
Volvamos a la fuente de la verdad cada mañana. Al leer la Biblia, no estás simplemente recorriendo frases. Estás oyendo a Dios mismo hablarte. Cada versículo, cada línea, tiene el poder de transformar, de consolar, de corregir, de fortalecer. La Biblia no es como cualquier otro libro. Es viva, es espíritu, es fuego. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, capaz de penetrar lo más íntimo del corazón humano y obrar en nosotros para bien. El mundo te ofrecerá opiniones pasajeras, ideas momentáneas, soluciones sin raíz, pero solo la palabra del Señor tiene peso eterno. Muchos se despiertan y lo primero que hacen es revisar el celular, las redes, las noticias. Pero ¿qué pasaría si en lugar de llenarnos de voces humanas, nos llenáramos de la voz de Dios? ¿Qué pasaría si, antes de escuchar lo que el mundo dice, prestáramos atención a lo que nuestro Padre está diciendo? Lo primero que dejamos entrar a nuestra mente al despertar influye profundamente en nuestros pensamientos y emociones. Si empezamos el día con ruido, preocupación o distracción, eso marcará nuestra jornada. Pero si lo comenzamos con la palabra de Dios, encontraremos paz, fe, dirección. Leer la Escritura por la mañana no se trata solo de adquirir conocimiento, sino de recibir una nueva visión de la vida. La palabra de Dios transforma nuestra mente, limpia las mentiras del enemigo y las reemplaza por la verdad eterna. Al llenarnos de ella, nuestra forma de ver las cosas cambia. Dejamos de enfocarnos en lo pasajero y comenzamos a mirar lo celestial. No vivimos dominados por el temor porque recordamos las promesas del Señor. No somos vencidos por el estrés porque sabemos que Dios tiene el control. Su palabra también es lámpara para nuestro camino. Vivimos en un mundo lleno de decisiones y muchas veces no sabemos por dónde seguir. Nos encontramos con pruebas, con muros que parecen imposibles, pero en medio de todo eso, la palabra de Dios trae claridad, nos muestra el sendero, guía nuestros pasos, nos da entendimiento para avanzar. Pasar tiempo en las Escrituras nos equipa para las batallas del día y nos da esperanza para seguir adelante. Nos recuerda quién es nuestro Dios, lo que ha hecho y lo que aún hará. Contemplamos su fidelidad a través de los tiempos y eso nos anima a confiar en Él también hoy. Uno de los mayores regalos de leer la Biblia al comenzar el día es que nos fortalece contra la tentación. Cada jornada es un combate espiritual. El enemigo no descansa buscando cómo separarnos de Dios, cómo atraparnos en el pecado, cómo llenar nuestras mentes de mentiras. Pero cuando empezamos el día en la palabra, nos vestimos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así, cuando venga la tentación, podremos resistir. Nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Cuando fue tentado en el desierto, no debatió con el enemigo, no recurrió a argumentos humanos. Cada vez que Satanás intentó desviarlo, Jesús respondió: «Escrito está». Y eso debemos hacer también nosotros. No se trata de nuestra fuerza, sino de su verdad. Algunos dicen que no tienen tiempo para leer la Biblia al amanecer, pero todos sabemos que para lo que valoramos encontramos tiempo. Si algo es prioridad, lo hacemos espacio. El enemigo intentará convencernos de que es suficiente con leerla de vez en cuando, que podemos dejarlo para más tarde, pero si verdaderamente entendiéramos el poder que tiene la palabra de Dios, correríamos a ella como quien corre al agua en medio del desierto. Más que el alimento, más que el descanso, necesitamos el sustento del cielo. Hay muchas formas de integrar la Escritura en las mañanas. Algunos leen un capítulo diario, otros meditan en unos pocos versículos. Hay quienes siguen un plan bíblico y otros que se sumergen en un libro específico de la Biblia.
Lo importante no es la forma, sino el corazón con el que lo hacemos, porque al buscarle temprano, Él se deja encontrar. La constancia no se trata de seguir una fórmula perfecta, sino de cultivar una relación viva con Dios. Lo más importante es establecer un hábito, comprometernos a pasar tiempo cada día con la palabra y permitir que moldee lo más profundo de nuestro ser. La lectura bíblica no es una tarea que marcamos para cumplir con una obligación religiosa, sino un encuentro que nos acerca al corazón del Padre. Al sumergirnos en las Escrituras, no solo aprendemos de sus caminos, sino que aprendemos a caminar junto a Él. Cuando hacemos de la Biblia una prioridad en nuestras vidas, algo comienza a cambiar. Nuestra fe se fortalece, nuestros pensamientos se renuevan y nuestra intimidad con Dios crece de manera palpable. Cada amanecer trae consigo una decisión. Podemos sintonizar nuestro corazón con el bullicio del mundo o afinarlo con la voz de nuestro Creador. Podemos llenar nuestros pensamientos con preocupaciones pasajeras o dejarlos habitar por la verdad eterna. Y la dirección que tomemos al comenzar el día influirá profundamente en cómo enfrentamos los desafíos venideros. Al decidir empezar el día con la palabra, nos posicionamos para caminar en sabiduría, con fuerza renovada y en la compañía de su Espíritu. Número 3. Dar gracias y alabar. Desde el instante en que se abren nuestros ojos, se presenta una elección. ¿Comenzaremos el día con gratitud o dejaremos que nos absorban las quejas y los temores? La manera en que saludamos la mañana marcará el tono de toda nuestra jornada. Antes de correr hacia las tareas, antes de mirar el teléfono, antes de ser arrastrados por las demandas del día, tenemos una oportunidad divina, hacer una pausa y agradecer al Señor. La gratitud no es solo una emoción pasajera ni una cortesía aprendida, es una disciplina espiritual que abre nuestras almas a la presencia de Dios, fortalece nuestra confianza y transforma la manera en que vemos la vida. Cada aliento que tomamos al despertar es un regalo del cielo. Muchos abren los ojos ya cargados por lo que falta o por lo que no va bien. Pero cuando decidimos empezar con agradecimiento, algo se mueve dentro de nosotros. En vez de enfocarnos en lo que no poseemos, reconocemos con gozo todo lo que se nos ha dado. En vez de hundirnos en problemas, exaltamos la bondad del Señor. La Escritura nos invita: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre. Al acercarnos a Dios con un corazón agradecido, algo se aclara en nuestro interior. Recordamos su fidelidad, su ternura y que nada escapa a su control. Siempre hay razones para agradecer, incluso en medio del dolor o de la incertidumbre. Dar gracias no es enumerar bendiciones como quien hace una lista de compras, sino reconocer la mano de Dios obrando en cada rincón de nuestra existencia. Es despertar y decir: Señor, gracias por este nuevo día, por el aire que llena mis pulmones, por el techo sobre mi cabeza, por tu amor inagotable, por tu gracia que me sostiene, por tu presencia que me acompaña. Al comenzar así, nuestro corazón se alinea con el suyo. Dejamos de correr tras lo que el mundo ofrece y abrazamos con gozo lo que Dios ya nos ha dado. La gratitud transforma la perspectiva. Si lo primero que hacemos es pensar en los problemas que se avecinan, nos preparamos para una jornada pesada. Pero si iniciamos alabando al Señor, nos llenamos del recuerdo de que Él es más grande que cualquier dificultad. Meditar en su bondad no elimina los problemas, pero los hace perder su dominio sobre nosotros, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La preocupación pierde fuerza en un alma agradecida, y el temor se desvanece cuando la fe ocupa su lugar. Alabar a Dios desde temprano es también un acto de fe. Cuando todo va bien, es fácil dar gracias.
Pero la verdadera fe se demuestra cuando levantamos las manos en medio del dolor, de la espera, de la confusión y decimos, «Gracias, Señor, porque sé que estás conmigo». La gratitud en la prueba declara que confiamos más en el plan de Dios que en nuestra comprensión limitada. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El enemigo sabe lo que significa un corazón agradecido, una fe firme, una paz que no se negocia, una alegría que no depende de las circunstancias. Por eso buscará robar esa gratitud, desviándonos hacia la queja, la comparación, la desilusión. Pero tenemos una elección. La gratitud no siempre surge sola, muchas veces es una decisión. Hay mañanas en que despertamos cansados, abrumados o tristes, pero aún así podemos decir, Señor, te alabo. Nuestra fe no se basa en emociones, sino en la verdad de su palabra. A lo largo de la Biblia vemos hombres y mujeres que alabaron en medio del quebranto. Pablo y Silas, golpeados y encarcelados, decidieron cantar alabanzas, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y entonces las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron. Su alabanza no solo los liberó, sino que transformó el ambiente. Así es el poder de la gratitud. Cambia el corazón, cambia el entorno. Al elevar nuestra voz para agradecer, creamos un espacio donde Dios puede obrar, donde su presencia puede manifestarse con poder. Declaramos ante nosotros mismos, ante el enemigo y ante el mundo, Dios es bueno, está en control y en Él confío. Hay mañanas en que lo más poderoso que podemos hacer es levantar las manos al cielo y decir, «Gracias, Señor». Y aunque todo parezca incierto, aunque no sintamos fuerzas, aunque la noche no haya terminado, gracias, porque tú sigues siendo digno de toda alabanza. La gratitud también transforma nuestras relaciones. Una persona agradecida es más amable, más paciente, más dispuesta a comprender. Cuando reconocemos cuán bendecidos somos, nos nace el deseo de bendecir a otros. Dejamos de pensar en lo que falta y comenzamos a preguntarnos cómo podemos servir. Comenzar el día con gratitud es preparar el corazón para amar, para perdonar, para reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Estamos levantando un cimiento firme de fe, una base que no se quiebra ante las tormentas, sino que permanece en pie porque está fundada en la esperanza viva que tenemos en Cristo. Un corazón lleno de gratitud no se desvía fácilmente del camino. Cuando llegan las pruebas, no reaccionamos con desesperación ni con temor, sino que respondemos con una paz confiada. Hemos visto la fidelidad de Dios una y otra vez, y eso nos fortalece para enfrentar lo que venga. Recordar su bondad nos hace menos vulnerables a las distracciones y a las inquietudes de este mundo. Alabar al Señor no es cerrar los ojos ante nuestras luchas. No se trata de fingir que todo va bien. Es reconocer con fe firme que por encima de cualquier circunstancia, Dios sigue en el trono. Es ver que nuestras bendiciones superan con creces nuestras pérdidas. Es levantar la mirada de lo pasajero hacia lo que permanece para siempre. Y entre más practicamos la gratitud, más se convierte en una respuesta natural de nuestro corazón. Tal vez al principio nos cueste, como todo lo que vale la pena. Puede sentirse como una disciplina que debemos cultivar intencionalmente, pero con el tiempo se vuelve parte de nuestro diario vivir. Comenzamos a notar la bondad de Dios en los detalles más pequeños. Redescubrimos regalos que antes pasaban desapercibidos. En cada instante encontramos motivos para decir gracias, Señor. Siempre hay algo por lo cual dar gracias. Si esta mañana abrimos los ojos, ya tenemos un motivo. Si el aliento llena nuestros pulmones, tenemos otro más. Y si conocemos a Jesús,
Tenemos la razón más gloriosa de todas para alabar, porque sin importar lo que enfrentemos en esta vida, se nos ha entregado el regalo de la redención, la promesa de la vida eterna y la certeza de que el Señor camina con nosotros. Eso por sí solo basta para llenar nuestro corazón de gratitud cada día al despertar. Hábito número 4. Vivir en obediencia. Obedecer no siempre es fácil. Desde el primer momento del día se nos presentan decisiones. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo hablaremos? ¿Cómo responderemos al mundo que nos rodea? En cada jornada estamos ante una encrucijada. Seguir el camino recto ante los ojos de Dios o seguir el camino cómodo que agrada a nuestros propios deseos. Pero si deseamos caminar con el Señor, la obediencia debe ser nuestra guía. No es simplemente cumplir con normas por obligación. Tampoco es vivir con miedo al castigo o intentar ganarnos el favor divino. Es confiar plenamente en Dios, creer que sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Cuando Él nos da una instrucción, no lo hace para dominarnos, sino para guiarnos hacia una vida más abundante. Sus mandatos no son cadenas, son llaves que abren la puerta a la libertad verdadera. El enemigo quiere sembrar la mentira de que obedecer a Dios nos limitará, que apagará nuestra alegría o nos privará del disfrute. Pero la verdad es que la obediencia nos conduce a una libertad más profunda, a esa libertad que solo se halla bajo su voluntad. Cuando decidimos andar conforme a su palabra, lo hacemos bajo su abrigo, su provisión y su propósito. Desde los inicios, la obediencia ha sido el fundamento de nuestra comunión con Dios. En el Edén, Adán y Eva recibieron una instrucción clara: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No fue una prohibición caprichosa, sino una protección amorosa. Pero ellos eligieron desobedecer, y esa sola decisión abrió las puertas al pecado, al dolor, al sufrimiento y a la separación de Dios. Ese acto nos enseña una gran verdad. La desobediencia siempre trae consecuencias. Cuando elegimos apartarnos de los caminos del Señor, nos exponemos a cargas innecesarias. Pero así como la desobediencia trae dolor, la obediencia abre el camino a la bendición. Una y otra vez, la palabra de Dios afirma que quienes caminan en obediencia hallarán su favor. Abraham fue llamado a salir de su tierra, a caminar sin saber a dónde iba. Obedeció y como resultado, Dios lo hizo padre de multitudes. Cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, aquellos que obedecieron vieron milagros, provisión y poder. Los que se rebelaron enfrentaron las consecuencias. Obedecer no siempre será sencillo, pero siempre será lo más sabio. Hay momentos en que Dios nos pide pasos que no comprendemos, instrucciones que parecen contradecir la lógica, pero si elegimos confiar y obedecer, no caminamos solos. En realidad, la vida misma es una jornada en la que Dios nos forma y nos moldea. ¿Confiamos en que Él ve el cuadro completo? Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de obediencia. Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. En Getsemaní, sabiendo lo que se avecinaba, oró con humildad: no mi voluntad, sino la tuya. Él pudo haberse apartado del dolor, pero decidió obedecer, y gracias a esa obediencia, la salvación se hizo posible para todos. Si el Hijo de Dios comprendió el valor de obedecer, ¿cómo no vamos a seguir ese mismo camino? Vivir en obediencia implica rendición. Es poner a un lado nuestras ideas, nuestras metas y nuestros razonamientos. Es decir, con fe: Dios, confío en ti más que en mí mismo. No se trata de comodidad, se trata de fidelidad. A veces obedecer nos costará. Quizás debamos alejarnos de relaciones que nos alejan de Dios, o decir no a puertas abiertas que no están alineadas con su propósito. Tal vez implique escoger la rectitud cuando nadie nos observa.
Pero no importa el precio, obedecer a Dios siempre será lo mejor. Algo poderoso sucede cuando decidimos decir sí a Dios, incluso cuando nos cuesta. Nuestra fe se afirma, nuestra intimidad con Él se profundiza, comenzamos a ver su mano moviéndose en áreas que ni imaginábamos. Empezamos a experimentar su paz, su gozo y su provisión en cada rincón de nuestras vidas. Entre más obedecemos, más nos alineamos con el plan perfecto que Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios no está buscando personas que lo sigan solo cuando les resulta conveniente o cuando todo marcha bien. Él anhela hombres y mujeres que se entreguen por completo, que le digan con sinceridad: Señor, donde tú mandes, ahí iré. Lo que tú pidas, eso haré. Obedecer a Dios muchas veces implica esperar, porque aunque Él nos haya dado una promesa, no siempre vemos su cumplimiento de inmediato. Surgen pruebas, incertidumbres, momentos de silencio en los que parece que nada cambia. Pero obedecer es confiar en que Dios sabe lo que hace, que su reloj no se atrasa ni se adelanta, y que su plan se despliega a su manera. Cuando los israelitas caminaron alrededor de Jericó, no hubo señales visibles durante 6 días. Nada parecía moverse, pero ellos siguieron las instrucciones de Dios, y el 7º día, conforme a su palabra, las paredes se caían. Así actúa Dios. La obediencia muchas veces no trae frutos instantáneos, pero cuando perseveramos en fe, Él obra de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento. Ser obedientes también implica atender los detalles pequeños. A menudo estamos esperando una gran señal divina, preguntando qué quiere Dios para nuestro futuro, sin darnos cuenta de que la obediencia empieza en lo cotidiano, en cómo hablamos, cómo servimos, cómo administramos lo que ya tenemos. Si no respondemos con fidelidad en las cosas pequeñas, ¿cómo podremos responder cuando llegue lo grande? El corazón que cultiva la obediencia diaria se fortalece para seguir al Señor en las decisiones más difíciles. Hay una tranquilidad especial que se encuentra cuando vivimos bajo su voluntad. Si caminamos en comunión con Dios, no necesitamos estar dudando si estamos en el lugar correcto. Aunque haya obstáculos, aunque el camino se torne duro, sabemos que estamos en sus manos. La obediencia no exige perfección, sino disposición. Fallaremos, tropezaremos, nos lamentaremos, sí. Pero Dios no está esperando que seamos impecables, sino que tengamos un corazón rendido. Cuando caemos, Él nos invita a levantarnos. Cuando erramos, nos llama de vuelta. Nunca está lejos, siempre está listo para redirigirnos, restaurarnos y guiarnos por el buen camino. Cada amanecer es una nueva oportunidad para caminar junto a Él. Cada día podemos escoger entre seguir nuestra voluntad o la suya, y cuando elegimos su camino, abrazamos la vida, la paz y el propósito eterno. Cuanto más obedecemos, más conocemos su presencia. Cuanto más confiamos, más vemos su fidelidad. No hay mayor alegría ni seguridad que andar en obediencia al Creador que conoce nuestro corazón y desea lo mejor para nosotros. Si al comenzar el día nos acercamos a Dios en oración, le abrimos la puerta para que participe en cada momento. Si leemos su palabra, alimentamos nuestro interior con la verdad que ilumina nuestros pasos. Si le damos gracias y lo adoramos, desplazamos nuestras preocupaciones y nos enfocamos en su bondad. Y si vivimos obedeciendo su voz, nos alineamos con su voluntad perfecta, accediendo a las bendiciones y el propósito que ya ha preparado para nosotros. Estos actos diarios no son solo hábitos, son expresiones de una vida entregada a Dios, que profundizan nuestra fe y fortalecen nuestra relación con Él. La manera en que comenzamos nuestro día influye en toda nuestra jornada. Al dedicar los primeros momentos al Señor, edificamos una vida llena de su paz, su poder y su presencia.
Él desea caminar con nosotros, transformarnos y guiarnos. Y cuando lo hacemos nuestra prioridad, no solo cambia nuestro día, sino también nuestro corazón. Cuando estamos alineados con Él, nada puede sacudirnos, ni hacernos desmayar, ni separarnos de su amor. Hay oraciones que Dios siempre escucha, no por lo elocuentes que seamos, ni por nuestras obras, sino por su gracia, su poder y su fidelidad. Si nos acercamos con un corazón sincero, Él oye. Número 1. Oraciones de arrepentimiento. La oración de arrepentimiento es una de las más poderosas y transformadoras que un ser humano puede hacer. Es el clamor que convierte a un pecador en hijo de Dios, la súplica que toma un corazón endurecido y lo transforma en uno lleno de vida. Es la oración que destruye las cadenas del pecado, la culpa y la vergüenza, reemplazándolas por la paz, el gozo y la justicia que provienen de Dios. A lo largo de la Biblia, vemos que cuando alguien se humilla con verdadero arrepentimiento, Dios responde con misericordia, perdón y restauración. Arrepentirse no es simplemente sentir culpa o tener una emoción pasajera. Es más profundo, es darle la espalda al pecado y volver el rostro hacia Dios. Es reconocer que hemos quebrantado sus mandamientos, que hemos vivido alejados de Él y que solo su gracia puede salvarnos. La palabra es clara respecto al efecto del pecado en nuestra vida. Pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. El pecado levanta un muro entre nosotros, y el Dios que más nos ama nos empuja hacia caminos oscuros, de destrucción y muerte. Pero el corazón del Padre no nos deja ahí, nos llama a volver. En Hechos 17:30 está escrito: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse no es una sugerencia, es un mandato. Es la única vía de reconciliación con el Creador. El mismo Jesús inició su ministerio con un llamado claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Antes de recibir las promesas divinas, debemos postrarnos con humildad, confesar nuestros pecados y buscar su perdón. Uno de los relatos más conmovedores de arrepentimiento está en la parábola del Hijo Pródigo. En el Evangelio según Lucas, capítulo 15, encontramos la historia conmovedora de un joven que, movido por su propia voluntad, pidió su parte de la herencia y abandonó el hogar paterno para perseguir una vida desordenada. Se entregó a los placeres vacíos del pecado y terminó sumido en la miseria. Fue entonces cuando comprendió que había dado la espalda a su padre y que su vida había perdido todo sentido, se dio cuenta de cuán extraviado estaba. Esa revelación no lo dejó inmóvil, sino que lo impulsó a cambiar. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15:18-19. Aquí vemos el corazón de lo que significa el verdadero arrepentimiento. No se trata simplemente de admitir que hemos pecado, sino de regresar al Padre con humildad. Es un dolor sincero por haber ofendido a Dios, una conciencia clara de nuestra necesidad de Él y un deseo profundo de reconciliación. ¿Y cuál fue la reacción del Padre ante el regreso de su Hijo? ¿Lo rechazó? ¿Le exigió que mereciera su lugar otra vez? De ninguna manera. La Escritura nos relata que, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. El Padre no lo esperaba con reproches, sino con los brazos abiertos. Le dio vestiduras nuevas, colocó un anillo en su mano y organizó una celebración.
Esta es la imagen del amor de Dios para cada pecador arrepentido. No importa cuánto hayamos errado, ni lo profundo en que hayamos caído. Si damos la vuelta y venimos a Él, nos recibe con gracia y compasión. El rey David también vivió el peso del pecado. Después de caer en adulterio con Betsabé y ordenar la muerte de su esposo, fue confrontado por el profeta Natán. Pero en vez de justificar sus actos, David se humilló ante Dios. Clamó con sinceridad: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado». Salmo 51, 1, 2. David comprendía que no podía purificarse por sí solo. No había obra alguna que pudiera borrar su falta. Su única esperanza era la misericordia de Dios. Por eso oró con fervor: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Salmo 51, 10, 12. El verdadero arrepentimiento siempre produce restauración. No se trata de vivir en culpa perpetua, ni de castigarnos por lo que hicimos. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios limpia, perdona y renueva. Toma lo que está roto y lo hace nuevo. Reemplaza la angustia con la alegría de ser salvados. Y esto no aplica solo a quienes han cometido grandes errores. Cada día, todos necesitamos volvernos a Dios. La vida cristiana es una constante rendición. Día tras día debemos examinar nuestro interior, confesar nuestras fallas y buscar su rostro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Cada amanecer trae consigo una nueva porción de su gracia. Su fidelidad nunca falla, pero hay peligro en endurecer el corazón. Las Escrituras nos advierten que quienes se niegan a confesar enfrentan consecuencias. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. En la cruz, Cristo entregó su vida por amor. Él llevó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, tomó nuestro lugar, cargó con nuestra culpa y abrió un camino de reconciliación. Ahora, por medio de su sacrificio, podemos acercarnos al Padre con confianza. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Uno de los ladrones crucificados junto a Jesús entendió esto. Aunque era culpable y lo sabía, miró a Cristo con fe y le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Y la respuesta de Jesús fue inmediata y llena de promesa. «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Ese es el poder del arrepentimiento. Nunca es demasiado tarde, nunca estamos fuera del alcance de su amor. Al volverse a Jesús con fe sincera, el pecador es perdonado, limpiado y renovado. Ahora, hablemos de la sabiduría, uno de los dones más preciosos que podemos pedirle a Dios. Es más deseable que el oro, más útil que el conocimiento intelectual y más duradera que cualquier éxito temporal. La palabra nos enseña que sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Tener sabiduría no es lo mismo que tener información. Hay quienes conocen mucho sobre ciencia, historia o tecnología, pero si no tienen sabiduría, todo eso queda vacío. La sabiduría auténtica proviene de lo alto, y cuando la buscamos, estamos anhelando algo que solo Dios puede dar.
Un ejemplo inolvidable de esto lo encontramos en la vida de Salomón. Tras la muerte del rey David, su padre, Salomón heredó el trono siendo todavía joven e inexperto. Tenía ante sí la tarea colosal de gobernar al pueblo escogido por Dios. Una noche, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primero Reyes 3:5. Salomón, en lugar de pedir riquezas, fama o poder, pidió lo que realmente importaba. «Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo». Primero Reyes 3:9. Esa elección agradó a Dios y nos deja una enseñanza fundamental. Si buscamos primero la sabiduría, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando colocamos la sabiduría por encima de todo lo demás, el Señor, en su infinita bondad, abre las puertas del cielo y nos concede aquello que verdaderamente necesitamos. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:33. «Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Pedir sabiduría en oración no es simplemente pronunciar palabras, es alinear el latido de nuestro corazón con el de Dios, caminar en su luz y actuar de manera que su nombre sea exaltado. Pero ¿cómo se obtiene esa sabiduría? Santiago 1:5 nos da una promesa sencilla y poderosa. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». La sabiduría no se hereda, ni es fruto exclusivo de la experiencia. Es una dádiva que se recibe por fe. Dios no la reparte con medida, ni con desgano. Se deleita en brindársela a quienes la anhelan de verdad, sabiendo que los guiará por senderos rectos y agradables a sus ojos. Sin embargo, Santiago también nos deja una advertencia sabia en los versículos siguientes. «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Santiago 1:6-8. Cuando acudimos al Señor en busca de sabiduría, no lo hagamos como quien lanza palabras al viento, sino con la certeza de que Él escucha. Es común ver a personas que suplican orientación, pero luego persisten en seguir sus propios caminos. Proverbios 5:6 nos recuerda: «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Las Escrituras están llenas de relatos de hombres y mujeres que buscaron el consejo de Dios, y también de aquellos que lo despreciaron. Un contraste claro lo vemos entre Salomón y su hijo Roboam. Salomón, pese a sus fallos, fue célebre por su sabiduría, autor de muchos proverbios que nos enseñan cómo honrar al Creador con nuestras decisiones. En cambio, Roboam, al asumir el trono tras la muerte de su padre, optó por desechar la sabiduría, rechazó el consejo de los ancianos y prefirió oír a los jóvenes inexpertos que le animaron a endurecer el yugo del pueblo. Al seguir ese consejo imprudente, provocó la ruptura del reino, dividiendo a Israel y perdiendo gran parte de su autoridad. Su error fue no solo pedir sabiduría, sino negarse a vivir conforme a ella. Esto nos enseña que no basta con solicitarla, hay que recibirla con humildad y andar conforme a ella. Dios habla muchas veces por medio de su palabra. La Biblia, como lámpara que alumbra en la oscuridad, está colmada de principios que orientan nuestras decisiones y nos ayudan a caminar en justicia. Otras veces, la sabiduría llega mediante el consejo sabio. Proverbios 11:14 nos enseña: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad».
El que es sabio se rodea de hombres y mujeres que temen al Señor, que se guían por su verdad. El necio, en cambio, prefiere su propio juicio, limitado y muchas veces erróneo. También recibimos sabiduría a través de la oración y la dirección del Espíritu Santo. Jesús, antes de partir, prometió enviar al Consolador para guiarnos en el camino. En Juan 16:13 está escrito: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Es el Espíritu quien ilumina nuestro entendimiento, quien nos da discernimiento y nos guía en decisiones conforme a la voluntad divina. En reiteradas ocasiones, el libro de Proverbios subraya que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10 lo declara con firmeza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Temer al Señor no significa vivir aterrados, sino rendirle reverencia, honrar su grandeza y reconocer que Él es la fuente única de toda verdad. Aquellos que le temen caminan con obediencia, no confiando en su propio parecer, sino dependiendo plenamente de la dirección de Dios. Existe una gran brecha entre la sabiduría que nace de lo alto y la que es terrenal. Santiago 3:13-17 lo expone así: «¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía». La sabiduría terrenal se basa en el ego, en la ambición personal, en la mentira. En cambio, la que proviene de Dios es limpia, humilde, compasiva y nos impulsa a vivir conforme al carácter de Cristo. Pedir sabiduría es mucho más que adquirir conocimientos. Es aprender a mirar el mundo con los ojos de Dios, comprender su verdad y actuar de una manera que le glorifique. Y así como pedimos sabiduría, también debemos clamar por fortaleza en medio de las pruebas. Las aflicciones no hacen acepción de personas. Llegan a todos, sin importar cuán fuerte, rico o espiritual sea uno. Las tempestades golpean nuestra vida cuando menos lo esperamos, y hay momentos en que sentimos que el peso del dolor es más de lo que podemos soportar. Es allí, en ese valle de sombra, cuando miramos hacia el cielo y recordamos que solo Dios puede sostenernos. La palabra nos asegura que Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En nuestra debilidad, su fuerza se manifiesta con poder. Cuando el temor nos abruma, Él nos levanta. Cuando sentimos que ya no podemos más, Él nos carga en sus brazos. La oración por fortaleza en tiempos difíciles es de las más sinceras y poderosas que podemos elevar, porque es en esos momentos de quebranto donde el poder divino se perfecciona. La Biblia nos presenta muchos ejemplos de personas que clamaron con lágrimas por ayuda. Uno de ellos es Job, un hombre íntegro que temía a Dios. En un solo día perdió sus riquezas, a sus siervos y a todos sus hijos. Su cuerpo fue atacado por llagas dolorosas y su alma fue sacudida por el abandono y la incomprensión. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera, y él quedó solo en su sufrimiento. Pero en medio de ese abismo, Job no apartó su rostro del Señor. Él clamó con el corazón quebrantado, luchando en medio de su dolor, pero nunca dejó de buscar la fortaleza que solo proviene de Dios. Aun cuando su cuerpo se debilitaba y todo parecía perdido,
Job proclamó que seguiría confiando en el Señor. Su historia nos enseña que las pruebas no siempre son castigos ni señales de rechazo. Muchas veces, como enseñan los sabios, Dios permite el sufrimiento para moldearnos, para purificarnos como el oro en el fuego y acercarnos más a su presencia, revelando su poder cuando más frágiles nos sentimos. Es en ese despojo del alma donde reconocemos con mayor claridad cuánto le necesitamos. Cuando Job finalmente tuvo un encuentro verdadero con Dios, comprendió que, incluso en su aflicción, el Señor nunca dejó de estar al mando, y al final, el Señor restauró su vida, dándole mucho más de lo que había perdido. Pero lo más valioso no fue lo material, sino la revelación más profunda de quién es Dios. El apóstol Pablo también conoció de cerca lo que significa sostenerse en la fuerza divina en medio de la aflicción. Durante su caminar como siervo de Cristo, enfrentó encarcelamientos, palizas, naufragios y muchas veces estuvo al borde de la muerte. Sin embargo, en todas esas situaciones, nunca dejó de buscar la fortaleza en oración. En 2 Corintios 12, Pablo habla de una espina clavada en su carne, una aflicción que le causaba gran angustia. Rogó 3 veces al Señor para que se la quitara, pero el Señor le contestó diciendo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Entonces Pablo declaró: «Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Estas palabras nos revelan que la fuerza que proviene del cielo no siempre nos libra de la tormenta, pero sí nos lleva a través de ella. Hay momentos en que Dios nos sana, pero hay otros en que decide sostenernos en medio de nuestro quebranto. El mundo enseña que la fuerza está en la autosuficiencia, en el poder personal, pero la palabra nos enseña que la verdadera fortaleza nace de la rendición, de reconocer nuestra fragilidad y descansar completamente en el Señor. Jesús mismo nos dio el ejemplo más profundo de esta entrega cuando oró con angustia en el huerto de Getsemaní, a punto de enfrentar el peso del pecado del mundo, sabiendo del dolor, la traición y la cruz que le esperaban. Se postró con el alma abatida y clamó al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Lo hizo 3 veces, con lágrimas y dolor, entregando su voluntad. Y aunque la aflicción no fue removida, la fuerza vino. Un ángel del cielo descendió para fortalecerle, y entonces Jesús se levantó con firmeza para abrazar la cruz. Su oración en Getsemaní nos muestra que es válido llorar ante Dios, pedir ser librados, pero también nos recuerda que su voluntad es perfecta y que, a veces, la respuesta no es librarnos del sufrimiento, sino darnos fuerza para sobrellevarlo. Jesús no fue a la cruz porque no pudiera evitarla, sino porque eligió someterse al plan del Padre. Y en ese sacrificio, la redención se hizo posible para todos los que creen. David, el salmista, también fue un hombre que clamó por fortaleza en medio de las pruebas. En muchos de sus salmos abrió su corazón en lágrimas, suplicando ayuda en tiempos de angustia. En el Salmo 18 escribió: «Jehová es mi roca, y mi fortaleza, y mi libertador, mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré». David comprendió que su fuerza no venía de sus tropas, de su riqueza, ni de su destreza, sino únicamente del Señor. Vivió momentos de desesperación profunda, rodeado por enemigos, traicionado por los más cercanos, y cada vez que sentía que no podía más, se volvía a Dios. En el Salmo 61, suplica con humildad: «Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare».
llévame a la roca que es más alta que yo. Esta es la esencia de una oración por fortaleza. Cuando sentimos que nuestro corazón no puede seguir, cuando las fuerzas nos abandonan, levantamos la mirada hacia la roca que nunca se mueve. El capítulo 40 de Isaías, versos 29 al 31, contiene una de las promesas más sublimes sobre la fuerza que Dios concede. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este pasaje nos recuerda que la fuerza humana, por muy grande que sea, siempre tendrá un límite. Pero aquellos que esperan con fe activa en el Señor, que confían en sus promesas, reciben una renovación divina. La imagen del águila que se eleva por encima de la tormenta nos inspira a confiar que, cuando dependemos del Señor, podemos superar cualquier prueba sin ser vencidos por ella. Esperar en el Señor no es pasividad, es buscarle con todo el corazón, mantenernos firmes, aun cuando no vemos resultados inmediatos. A veces el proceso se alarga más de lo que quisiéramos. A veces la respuesta llega de formas inesperadas, pero Dios nunca nos abandona. Así lo entendieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando se vieron ante la amenaza del horno ardiente. Se les ofreció la opción de inclinarse ante un ídolo o morir en el fuego, y su respuesta fue una declaración de fe inquebrantable. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos sabían que Dios podía rescatarlos, pero también estaban dispuestos a confiar en Él, incluso si no lo hacía. Y el Señor no los libró del horno, pero caminó con ellos dentro del fuego. No fueron consumidos y salieron sin daño alguno. Este es el tipo de fuerza que nace de una fe viva y de una oración sincera. La certeza de que, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Ya sea que nos libre de la prueba o nos acompañe dentro de ella, su poder jamás nos abandonará. Oración número 4. Oraciones por su voluntad de ser hecha. Una de las plegarias más profundas que puede elevar un hijo de Dios es aquella que busca que se cumpla la voluntad divina. Es una súplica de rendición total, un acto de fe sencilla y de confianza firme. Es la misma oración que salió de los labios del Salvador en aquella noche oscura en Getsemaní, cuando con el alma angustiada exclamó: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración no siempre es fácil, porque el corazón humano, herido por el pecado, anhela tener el control, desea certeza y ansía seguridad. Pero cuando elevamos nuestra voz pidiendo que se cumpla lo que Dios desea, estamos entregándole todo en sus manos santas. Reconocemos que sus planes son más altos que los nuestros, que sus caminos son infinitamente más sabios y que su entendimiento trasciende el nuestro. Desde el primer aliento de la humanidad, el deseo del Señor ha sido perfecto. Formó a Adán y Eva para que caminaran con Él en comunión, para que disfrutaran de su bondad sin mancha. Pero cuando el pecado irrumpió en el mundo, el corazón del hombre se desvió, persiguiendo deseos egoístas que lo alejaron del Creador. La palabra nos dice que todos se han desviado, cada uno tomando su propio rumbo, pero en su misericordia inagotable, Dios trazó un camino para que volviéramos a Él. A través de Jesucristo, hemos sido llamados a vivir bajo su voluntad, a abrazar sus propósitos y a anteponer sus planes por encima de los nuestros. Uno de los combates más intensos en la vida del creyente es aprender a rendirse ante lo que Dios quiere. Hay momentos en que lo que Él desea no coincide con nuestras esperanzas.
en que su sendero se presenta empinado o lleno de pruebas, o en que su respuesta es el silencio que nos invita a esperar. Pero las Escrituras no titubean. La voluntad de Dios es siempre buena, siempre perfecta, siempre justa. En Romanos 12, versículo 2, se nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El mundo empuja a perseguir el éxito, a seguir nuestros impulsos, a buscar la realización personal, pero el llamado del Evangelio es más alto: someterse a la voluntad del Señor. En la Biblia vemos hombres y mujeres que buscaron agradar a Dios y otros que resistieron. María, la madre de Jesús, fue una de las que se rindieron. Cuando el ángel le anunció que daría a luz al Hijo de Dios, tuvo motivos para temer, para dudar, pero en lugar de resistirse, se entregó a la voluntad del Altísimo. Por el contrario, Jonás fue ejemplo de quien se resistió. Dios le envió a predicar a Nínive, pero Jonás no quiso obedecer. Huyó, creyendo que podía escapar del plan divino. Pero nadie puede eludir a Dios. Una tormenta se desató y fue tragado por un gran pez. En las profundidades, Jonás finalmente se rindió y oró, reconociendo la soberanía de Dios. Cuando fue liberado, obedeció y fue a Nínive, donde el pueblo se arrepintió y el Señor mostró su compasión. La historia de Jonás nos recuerda que resistirse al plan de Dios solo trae tribulación. Es más sabio confiar y obedecer, aunque no comprendamos del todo sus caminos. Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos aconsejan: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en la voluntad de Dios es abandonar nuestras propias ideas y confiar en que Él ve el cuadro completo, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. Cristo mismo nos mostró la oración suprema de rendición. En Getsemaní, al enfrentar la cruz, clamó: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su humanidad, sintió el peso del dolor, el temor de lo que vendría, pero no se opuso al plan del Padre. Se sometió sabiendo que ese sacrificio traería salvación a toda la humanidad. Por su obediencia, hoy tenemos vida eterna. Cuando pedimos que la voluntad de Dios se cumpla, no es solo para una decisión puntual. Es una invitación a que nuestras vidas enteras estén alineadas con su propósito. Es renunciar a nuestros planes, a nuestros anhelos, a nuestras ideas de control. Es confiar en Él en medio de lo incierto, sabiendo que dirige cada paso. Como lo expresa el Salmo 37, versículo 23, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él se complace en su camino. Cuando nos rendimos a su voluntad, Él guía nuestros pasos con amor. Uno de los mayores desafíos al orar por la voluntad de Dios es aceptar cuando su respuesta no es la que esperábamos. A veces, rogamos con fervor por algo que creemos bueno, pero el Señor, en su sabiduría eterna, elige un camino diferente. Pablo vivió esto al suplicar que le fuera quitado el aguijón en su carne. Oró 3 veces por ello, pero la respuesta divina fue otra. En lugar de liberarlo, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entendió que el propósito no era quitarle la carga, sino fortalecerlo a través de ella. Esa es una lección que cada creyente necesita abrazar. Hay momentos en que la voluntad de Dios nos lleva a esperar, otras veces nos conduce por senderos de prueba o nos pide soltar aquello que más deseamos. Pero en todo, Dios es perfecto. Él ve más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, conoce lo que realmente necesitamos, aun cuando no lo comprendamos.
Isaías 55, versículos 8 y 9 nos recuerdan: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pedir que se haga su voluntad exige fe, demanda que creamos que, aunque no lo veamos todo, Dios está en control. Implica humildad para soltar nuestros deseos y confianza en que sus caminos son mejores. Requiere paciencia, porque sus tiempos no son los nuestros, pero Él obra todo para bien. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con estas palabras: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No se trata solamente de elevar una oración por el mundo, sino de permitir que esa oración transforme nuestras propias vidas. Es una súplica para que Dios obre en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras congregaciones y en cada rincón de nuestra existencia. Esta oración nos recuerda que no somos nosotros quienes llevamos el timón, sino el Señor. Uno de los ejemplos más conmovedores de obediencia a la voluntad divina lo encontramos en Abraham. Cuando fue llamado a dejar su tierra y caminar hacia lo desconocido, él no pidió garantías, simplemente obedeció. Aunque no tenía mapa ni destino claro, caminó confiando plenamente en la guía de Dios. Luego, cuando el Señor lo puso a prueba pidiéndole a su amado hijo Isaac, Abraham no vaciló. Entregó todo, incluso lo más querido, confiando que el plan de Dios no era para destrucción, sino para bendición. En el momento exacto, Dios proveyó un carnero, demostrando que su voluntad siempre está orientada hacia la vida, no hacia la muerte. La fe de Abraham fue contada como justicia, precisamente porque confió sin reservas en el propósito divino. Cuando buscamos vivir conforme a la voluntad de Dios, se nos invita a caminar por fe. Puede que no tengamos claridad del camino, pero sí certeza de quién nos guía. Tal vez no comprendamos todo, pero sabemos que Él es fiel. Podemos pasar por esperas, desafíos e incluso lágrimas, pero creemos que su plan es bueno y perfecto, como nos recuerda Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El deseo de Dios nunca es hacernos daño, sino llevarnos con amor hacia su propósito eterno. Al rendirnos a Él, hallamos una paz profunda, un gozo inexplicable y la certeza de que Él está con nosotros en cada paso del camino. La oración se convierte entonces en ese momento sagrado donde buscamos su rostro, pedimos su dirección, descansamos en su fuerza y alineamos nuestros deseos con los suyos. Las oraciones que brotan del corazón conforme al corazón de Dios, esas son las que Él siempre escucha. Clamores de arrepentimiento, súplicas de sabiduría, peticiones de fortaleza en medio del dolor y anhelos sinceros de que su voluntad sea hecha en nosotros. Cada una de estas oraciones requiere humildad, fe y la disposición de confiar en que el plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. Cuando llegamos ante Él con un espíritu quebrantado, Dios no se aparta, sino que nos abraza con misericordia. Cuando le pedimos sabiduría, Él la concede abundantemente a quien la pide con fe. Cuando el dolor nos sobrecoge y clamamos por fuerzas, Él nos sostiene y camina con nosotros por los valles más oscuros. Y cuando nos rendimos por completo a su voluntad, descubrimos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que sus caminos nos conducen al bien. La oración no es una herramienta para torcer el brazo de Dios, sino un medio para rendirnos y decir: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es a través de la oración que crecemos en intimidad con Él, que somos transformados por su gracia
y que aprendemos a caminar dentro de su propósito perfecto. En cada circunstancia, en cada etapa de la vida, Dios permanece atento. Cuando lo buscamos con sinceridad, Él responde. Y sus respuestas, aunque no siempre lo parezcan al inicio, siempre obran para nuestro bien y para su gloria. Este mundo está saturado de ruido. Hay voces en todas partes. Opiniones, discusiones, noticias, todo compite por nuestra atención. Pero en medio de todo ese bullicio, el silencio tiene un poder que el mundo ha olvidado. Aquellos que han aprendido a callar en el momento oportuno poseen algo más profundo que simples palabras. El silencio no es debilidad, no es ignorancia, es dominio propio, es sabiduría en acción, es la capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Hay quienes creen que hablar más los hace entender mejor, pero muchas veces, cuanto más uno habla, menos se le escucha. Las palabras pierden peso cuando se usan sin reflexión. En cambio, el silencio, cuando es intencional, capta atención. Es por eso que la Escritura afirma, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Proverbios 17:28. Porque el silencio envuelve en misterio, impone respeto, evita errores que luego podrían traer lamento. ¿Cuántos pleitos se habrían evitado si hubiéramos optado por callar en lugar de responder impulsivamente? El silencio protege, da espacio a la sabiduría y frena al corazón antes de que las emociones tomen el control. En una cultura obsesionada con ser escuchada, el silencio causa temor. Algunos temen ser ignorados o malinterpretados. Pero aquel que se acerca al silencio con confianza no pasa desapercibido, porque lo que se dice en el momento preciso tiene un eco más duradero que las palabras constantes. Pensemos en nuestro Señor Jesús. No era un hombre de palabras vacías. Cada frase suya tenía intención, verdad y autoridad. Sin embargo, hubo momentos en los que eligió no hablar. Cuando estuvo ante sus acusadores, no se defendió, no discutió, guardó silencio. Porque ese silencio hablaba más fuerte que cualquier justificación. No era debilidad, era poder, era sabiduría. Era una lección para todos los que le seguiríamos. El silencio protege el alma. No todos tienen que saber lo que piensas. No todos merecen acceso a tu corazón. Al callar, cerramos puertas al enemigo, que muchas veces usa nuestras palabras para sembrar dudas y temores. Pero si no decimos nada, no tiene con qué trabajar. El silencio frena trampas que de otro modo podrían haber sido abiertas por palabras impensadas. El silencio también abre espacio para que Dios hable. En esos momentos quietos, cuando el alma descansa y cesa el bullicio exterior, la voz del Señor se vuelve más clara. El ruido del mundo ensordece, pero en la quietud su sabiduría se revela. Por eso Jesús buscaba lugares apartados, se retiraba, permanecía en silencio, escuchaba. Aquellos que siempre hablan, rara vez escuchan la voz de Dios, pero los que saben guardar silencio, afinan su oído espiritual. Una presencia silenciosa puede tener un impacto inmenso. Quien escucha más de lo que habla, se gana la confianza de los demás. Se convierten en consejeros, en personas de referencia. Sus palabras, aunque pocas, son valoradas, porque el silencio permite la reflexión, y de la reflexión nace la sabiduría. El que se toma el tiempo para pensar, para orar, para medir sus palabras, habla con verdad, con gracia y con poder. Pero el silencio no es solo guardar palabras, es también dominar nuestras reacciones. Cuando te insultan, el silencio puede ser tu escudo. Cuando el enemigo busca provocarte, el silencio puede ser tu defensa. No todas las batallas se ganan hablando, algunas se vencen simplemente al no responder.
El que domina su lengua y controla sus emociones demuestra verdadera fortaleza. El silencio revela quiénes somos. Distingue al sabio del necio, al prudente del imprudente. Un necio alza la voz para ser notado, pero los sabios han comprendido que muchas veces la declaración más fuerte es aquella que se guarda en silencio. Hay una autoridad que emana de la calma, una fuerza que no necesita levantar el tono. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu de Dios, se convierte en un terreno fértil donde se revelan las intenciones de los corazones. Al quedarnos quietos, sin defendernos, sin justificarnos, permitimos que la verdad brille sin obstáculos. En ese espacio de quietud se gana sabiduría, discernimiento y una ventaja que no proviene de argumentos humanos, sino de la paz de Dios. El poder del silencio no radica solo en callar, sino en comprender el valor que tienen las palabras cuando son guiadas por el Señor. No todo debe ser explicado, no todo requiere defensa y no todo merece una respuesta. El corazón, ese lugar profundo donde se libran las mayores batallas, es a la vez lo más frágil y lo más determinante de nuestra existencia. Allí nacen las emociones, los anhelos, las guerras del alma. Por eso la palabra declara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. No es una sugerencia, es una instrucción directa del Señor. Descuidar el corazón es dejarlo expuesto a las corrientes del mundo, a las mentiras del enemigo, al desgaste de los días. Muchos caminan por esta vida sin darse cuenta de que el rumbo de sus pasos está siendo trazado por lo que han permitido entrar a su corazón. Cuando no se protege, el alma se reseca, se fragmenta, se vuelve vulnerable al pecado, al temor y a la indiferencia. Cada decisión, cada palabra, cada reacción es fruto de lo que se ha cultivado en lo más profundo. Por eso, guardarlo no es opcional, es vital. Proteger el corazón implica ser selectivo con lo que dejamos entrar. Así como una ciudad con muros derribados está expuesta a cualquier invasión, un corazón sin vigilancia queda abierto a los planes del adversario. Lo que una persona permite ver, oír, pensar, termina moldeando su espíritu. El enemigo no siempre viene con amenazas evidentes. Muchas veces se disfraza en lo sutil, en los compromisos pequeños, en lo que al inicio parece inofensivo, pero poco a poco va distorsionando la verdad que una vez se abrazó. Un poco de desobediencia, una pizca de impureza, una distracción repetida, todo parece inocente hasta que el corazón ya no responde igual. Hay quienes alguna vez caminaron con fe firme, pero se alejaron porque no velaron por su corazón. Se dejaron influenciar, entretuvieron pensamientos ajenos a la voluntad de Dios, y así fueron enfriándose. El enemigo entiende que quien controla el corazón, controla el rumbo de una vida. Por eso sus ataques más estratégicos apuntan allí. Usa el desencanto para sembrar resentimiento, el rechazo para sembrar inseguridad, la tentación para abrir la puerta al pecado. Y si el corazón está expuesto, estas semillas echan raíces y deforman lo que Dios había empezado. Cuidar el corazón también significa ser sabio con las relaciones. No toda persona que se acerca lo hace con un propósito de bendición. Algunos llegan para edificar, para afirmar la fe, para animar, pero otros llegan con intenciones de distraer, de desviar, de debilitar. Hay amistades que nos acercan más a Dios y otras que nos alejan sigilosamente. Hay vínculos que fortalecen el alma y hay otros que la corroen en silencio. Ser cuidadoso no es desconfianza, es sabiduría. Jesús mismo, aunque amaba a todos, no se confiaba de todos, porque sabía lo que había en el hombre. Él discernía, y nosotros también debemos hacerlo. Saber a quién abrir el corazón es señal de madurez espiritual.
También es necesario proteger el corazón de las ofensas. Hay quienes viven cargando heridas profundas porque permitieron que la ofensa se arraigara en su interior. Alguien dijo algo, alguien actuó mal, y en lugar de soltarlo en manos de Dios, lo guardaron. Con el tiempo, eso se transformó en amargura y la amargura envenenó su espíritu. Un corazón amargado no puede recibir lo que Dios quiere dar, no puede amar plenamente ni caminar en verdadera paz. Por eso el perdón no es un favor al otro, es un escudo para uno mismo. Un corazón protegido no es uno cerrado, no es un corazón endurecido que no confía ni se entrega. Es uno que ama con sabiduría, que se abre a Dios pero se cierra al engaño. Es un corazón que no se deja moldear por el dolor ni por las circunstancias, sino que se mantiene firme en la verdad. Quien guarda su corazón camina con fuerza, no es movido por las emociones, no se tambalea ante la prueba, no deja que la opinión de los hombres determine su identidad, ni que los problemas del momento definan su fe. Su corazón está afirmado en Dios, y por eso, pase lo que pase, permanece. Nada está oculto a los ojos de Dios. Antes de que respiráramos por primera vez, antes de pronunciar palabra alguna, Él ya conocía toda nuestra historia, sabía cada página, cada caída, cada victoria, cada desvelo. No hay necesidad de explicarle lo que ya conoce. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Salmo 139. Él no se sorprende por lo que nos ocurre, las puertas que se cerraron, las preguntas sin respuesta, los retos inesperados. Él ya los había visto. Aunque nosotros no entendamos el camino, Él no está confundido. Él es el autor de la historia y su plan sigue intacto. En este mundo, muchos exigen explicaciones. La gente espera que justifiquemos nuestras decisiones, nuestras palabras, pero Dios no pide explicaciones. Él pide confianza. Él conoce nuestros pensamientos antes de que los formemos, nuestras oraciones antes de que las pronunciemos. Mira el corazón más allá de lo que decimos. No tenemos que convencerle de nuestro dolor, ni demostrarle nuestra fe, porque Él ya la ha visto. Hay quienes viven anhelando ser comprendidos, deseando que alguien los vea de verdad. Pero la comprensión humana tiene límites. La gente oye las palabras pero no capta el sentido, observa las acciones pero interpreta mal las intenciones, hacen juicios sin ver el cuadro completo. Dios, en cambio, lo ve todo con claridad. Conoce el motivo detrás de cada paso, la raíz de cada elección. No se confunde, no interpreta mal, no olvida. Incluso en los momentos de caída, cuando la vergüenza quiere apagar el alma, Él no se aleja, no está a la espera de castigar, sino dispuesto a restaurar. Él está cerca, conoce cada lucha, cada duda, cada temor. Sabe lo que nunca dijimos, lo que nunca confesamos, y aún así su amor no cambia. Él estuvo allí cuando las lágrimas cayeron en secreto. Él escuchó esas oraciones calladas, acompañó los días de espera. Nada escapó de su vista. Antes de que otros notaran nuestro dolor, Él ya estaba con nosotros. Vio cada entrega silenciosa, cada decisión de confiar cuando todo parecía en contra. Vio tu fe sosteniéndose mientras todo a tu alrededor se venía abajo. Vio cada decepción, cada abandono, cada traición, y a pesar de todo, nunca se fue. Él sigue siendo fiel aun cuando no entendemos, aun cuando no lo sentimos, porque el amor de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza eterna. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y cuando guardamos el corazón en Él, nada puede separarnos de su propósito.
Hay un consuelo profundo en saber que Dios conoce cada rincón de nuestro corazón. En esa verdad se encuentra la libertad, una libertad que nos permite descansar sin miedo ni vergüenza, porque nada puede separarnos de su amor. No tenemos por qué aparentar ni ganarnos su aprobación como si fuera un trofeo. Él ya conocía nuestras faltas antes de cometerlas, cada paso en falso antes de darlo, y aún así, su plan permanece. La historia no se termina. No importa qué ha sucedido en el pasado, ni cuánto hemos perdido o dañado, el propósito de Dios no se detiene. Él sigue escribiendo, y cada palabra está impregnada de redención. No borra nuestros capítulos más difíciles, sino que los usa con propósito. No desecha nuestras partes rotas, las sana con su gracia. Él lo ve todo, lo conoce todo y sostiene cada capítulo de nuestra vida en la palma de su mano. Una de las armas más eficaces del enemigo es el engaño. Es sutil, astuto y muchas veces disfrazado de verdad. Se presenta como medio cierto, como algo que suena razonable, como una alternativa atractiva que en realidad no viene de Dios. Desde el principio, el enemigo ha usado el engaño para apartar a la humanidad de la verdad. En el Edén, no obligó a Eva a desobedecer, simplemente la llevó a cuestionar lo que Dios había dicho. Así obra el engaño. No empuja de inmediato a la destrucción, sino que siembra duda, confusión y pequeñas concesiones que con el tiempo desvían del camino verdadero. El peligro más grande del engaño es que muchas veces pasa desapercibido. Quien sabe que está siendo engañado puede resistirse, pero quien cree que la mentira es verdad está indefenso. Esa es la trampa mortal del engaño. No siempre parece dañino. A menudo se presenta a través de personas en quienes confiamos, ideas que suenan sensatas o deseos que parecen inocentes. El enemigo reviste el engaño con capas atractivas para nuestra naturaleza humana, haciéndolo aceptable, incluso deseable. ¿Y cómo protegernos? Anclándonos en la verdad. Las emociones son variables. Las opiniones son moldeadas por vivencias personales. La cultura cambia constantemente, pero la palabra de Dios permanece firme. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando alguien se aparta de la Escritura, se expone al engaño, comienzan a justificar lo que es malo, a tolerar el pecado, a aceptar lo falso como verdadero. El engaño no siempre ruge, a veces susurra. Es esa pequeña concesión que se convierte en rebelión. Es la voz que susurra que no es tan grave. Es la influencia que lleva a cuestionar lo correcto, a seguir a las masas en vez de sostenerse en la roca. El engaño no ocurre de golpe, es un goteo lento. Un día uno se despierta y se da cuenta de que ha caminado muy lejos del camino original. Está en las redes, en conversaciones cotidianas, en enseñanzas que mezclan verdad con error. Se esconde detrás de la presión por encajar, en el deseo de ser aceptado más que justo. Se infiltra en los sentimientos, alimenta inseguridades, promete satisfacción y entrega vacío. Hace creer a las personas que tienen el control mientras las guía al abismo. El enemigo sabe que quien está engañado no se da cuenta de sus cadenas, y por eso es tan eficaz su estrategia. El engaño no siempre viene de fuera. A veces brota del corazón mismo. El corazón humano puede ser astuto y llevarnos a justificar decisiones que no se alinean con la voluntad de Dios. Uno puede engañarse creyendo que es fuerte cuando es débil, que está bien cuando no lo está. El orgullo ciega, impide reconocer errores, endurece el corazón ante la verdad. Cuando alguien se niega a examinar su interior, el engaño encuentra tierra fértil. Vencer al engaño requiere discernimiento continuo, voluntad para someter cada pensamiento, cada decisión a la luz de la palabra. Se necesita humildad para reconocer errores,
valentía para apartarse de lo que desvía. Se necesita sabiduría para saber que no todo lo que se siente bien está bien. La lucha contra el engaño es diaria, no es una victoria de una vez por todas. Requiere vigilancia constante, una conciencia alerta de que el enemigo siempre buscará confundir y desviar. En el momento en que bajamos la guardia, nos volvemos vulnerables. Por eso, debemos aferrarnos a la verdad como a un tesoro, buscarla con pasión, guardarla con convicción y sostenerla con una fe que no flaquea. Hay poder en lo que no se dice. El mundo exalta la exposición, nos empuja a compartir todo, pero hay sabiduría en el silencio. Hay discernimiento en saber qué decir y qué guardar solo entre tú y Dios. Una vida expuesta es frágil ante las opiniones, manipulaciones y expectativas de otros, pero quien sabe guardar lo íntimo es difícil de controlar, difícil de predecir. El misterio guarda una fuerza especial. Alguien que escucha más de lo que habla tiene una presencia que no se ignora. Alguien que no revela cada paso no puede ser saboteado por quienes no desean su bien. Incluso nuestro Señor, aunque vino a revelar la verdad, caminó en misterio. No siempre se explicaba. Hablaba en parábolas y se retiraba en oración. Permitía que solo los dispuestos comprendieran. Sabía que no todo debía revelarse al mismo tiempo. Cuando las personas saben demasiado, generan expectativas, hacen suposiciones, intervienen donde no deben. Pero donde hay misterio, hay dominio. Dominio sobre lo que se muestra, sobre quién tiene acceso, sobre lo que permanece oculto. Los que se apresuran a hablar, a prometer, a compartir, muchas veces quedan atrapados por sus propias palabras. Pero aquellos que comprenden el valor del misterio se mueven con libertad, sin peso innecesario. Las estrategias más firmes son las que no pueden predecirse con facilidad. Una persona que camina bajo la guía de Dios, en silencio y discernimiento, no puede ser detenida por aquellos que traman su caída. Los planes que se revelan antes de tiempo son como semillas expuestas al viento. Pueden ser robadas, pisoteadas o destruidas. Pero aquello que es guardado con sabiduría, reservado hasta el tiempo señalado por el Señor, permanece firme e intocable. El enemigo actúa por medio de la exposición, usando la información para desviar los propósitos divinos. Pero lo que se guarda en oración, lo que es cultivado en lo secreto, florece bajo la cobertura del Altísimo. El misterio, lejos de ser sinónimo de engaño, es una forma de prudencia espiritual. Es entender que no todos están llamados a conocer las cámaras más profundas del alma. Es reconocer que lo sagrado necesita ser protegido. Cuando José abrió su corazón demasiado pronto, sus sueños fueron objeto de envidia y traición. Cuando Sansón compartió el secreto de su fuerza con quien no debía, perdió todo lo que Dios le había dado. Hay cosas que deben ser compartidas solo con Dios en la intimidad del alma, no expuestas ante quienes no sabrían qué hacer con ellas. Aún en las relaciones humanas, el misterio es una corona que despierta respeto. Aquellos que no se descubren por completo conservan su dignidad. Quienes se dan sin medida muchas veces terminan menospreciados, pero los que caminan con sabiduría mantienen la atención y el aprecio de los demás. Cuanto más oculto está un tesoro, más valor tiene. Lo que es raro, lo que no se entrega fácilmente, siempre recibe un cuidado mayor que lo que está al alcance de todos. El misterio abre espacio para que Dios actúe. Cuando hablamos demasiado, el hombre trata de controlar lo que solo el Señor puede guiar. Entonces dependemos de nuestras fuerzas, de nuestro razonamiento, de nuestros propios planes, y olvidamos que Dios es el único que conoce el final desde el principio. Pero cuando todo se entrega a Él, cuando entendemos que no todo debe ser explicado ni defendido,
Permitimos que su poder se manifieste sin interrupción. Los más grandes milagros ocurren en el secreto, en lo oculto, lejos de los ojos del mundo. Jesús nos mostró cómo vivir. En cada circunstancia, en cada decisión, en cada dolor, Él es el modelo que nos guía. No fue solo un maestro de palabras, fue la palabra hecha carne. Sus actos, sus silencios, su compasión, todo reflejaba la esencia del Padre. Los que buscan andar en la justicia solo deben mirar a Cristo. Él nos enseñó lo que es la obediencia verdadera. No se apartó jamás del plan de Dios. Cada paso, cada palabra era obediencia pura. Aun en medio del sufrimiento, no evitó el camino del sacrificio. En el huerto de Getsemaní, cuando la sombra de la cruz se cernía sobre él, oró con entrega: no se haga mi voluntad, sino la tuya. No obedecía por conveniencia, sino por confianza. Aceptó el camino doloroso porque sabía que la voluntad del Padre era buena, perfecta y agradable. Mostró humildad en un mundo hambriento de poder. Siendo el Hijo de Dios, no nació en un palacio, sino en un pesebre. No eligió la gloria humana, sino el camino del servicio. Caminó entre los necesitados, tocó al marginado, abrazó al despreciado. Se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Siendo digno de todo honor, escogió la cruz sobre la comodidad, la entrega sobre el prestigio. Su amor no conocía límites, no fue selectivo, no dependía del mérito, no esperaba nada a cambio. Amó a los que nadie quería, a los rechazados, a los pecadores. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, lloró con los dolientes. Tocó a los leprosos, abrazó a los impuros, perdonó a los culpables. Y aún colgado del madero, oró con misericordia: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su amor fue acción, no solo palabra. Fue paciencia encarnada. Sus discípulos, tantas veces confundidos, inseguros, temerosos, fueron guiados con ternura. A Pedro, que lo negó, no lo rechazó. A Tomás, que dudó, le ofreció sus llagas para que creyera. Su paciencia no era debilidad, era la expresión de su comprensión profunda de la fragilidad humana. Nunca abandonó a los que llamó. Vivió una fe inquebrantable. Nunca dudó del plan del Padre. No se echó atrás ante la tormenta, ni se desvió ante las amenazas, ni las críticas de los fariseos, ni la traición, ni el abandono lo hicieron retroceder. Su confianza en Dios fue absoluta. Por eso venció. Por eso permaneció. Su fuerza brilló en el sufrimiento. No buscó venganza. No exigió justicia. Soportó el escarnio, los golpes, la cruz, con dignidad. El mundo ve la fuerza como poder, pero Jesús mostró que la verdadera fuerza se encuentra en su rendirse a la voluntad de Dios. Su vida fue un altar de oración. Se apartaba a solas para hablar con el Padre. Pasaba noches enteras en comunión con Dios. Antes de cada momento clave, oraba. Nunca hizo nada separado de su Padre. Su oración era su fuente, su intimidad con Dios, su sustento. Si Jesús vivió en oración constante, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Él nunca comprometió la verdad, habló con autoridad, sin miedo, señaló el pecado sin rodeos, denunció la injusticia sin temer el rechazo. Nunca acomodó su mensaje para agradar a las multitudes. Su verdad era firme, aun cuando le costó la vida. Su ejemplo nos muestra que la justicia no se trata de popularidad, sino de fidelidad. Vivió como Dios desea que vivamos, obediente, humilde, lleno de amor, paciente, firme en la fe, fuerte en la prueba, constante en la oración y defensor de la verdad. Seguir a Cristo es seguir sus pasos.
Amar como Él amó, servir como Él sirvió, confiar como Él confió. No es solo nuestro Salvador, es nuestro ejemplo perfecto. Las palabras tienen peso, construyen o destruyen, sanan o hieren, iluminan o confunden. Cada palabra deja una huella, aun cuando no se note. El que comprende esto aprende a hablar con propósito. Muchos hablan sin pensar, sin medir las consecuencias, pero nuestras palabras no son aire sin valor, moldean corazones, marcan caminos. Hablar con propósito es hablar con intención, es saber que cada conversación puede traer vida o muerte, consuelo o ruina. Jesús lo sabía, cada enseñanza, cada parábola, cada reprensión, cada consuelo tenía un propósito. Nunca habló de más. Cada palabra suya tenía sentido. Él sabía cuándo debía levantar la voz y cuándo el silencio era la mejor respuesta. Sus palabras no eran producto del impulso, sino nacían del corazón rendido a la voluntad del Padre. Hablaba con la gracia que solo el Espíritu Santo puede dar y con una verdad que sanaba. No reaccionaba movido por la emoción, sino que permitía que la sabiduría celestial guiara cada palabra. Hoy en día, muchos dejan que sus emociones dominen su lengua, hablando bajo el calor de la rabia, el miedo o la frustración. Pero la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que, si no se controla, puede causar un daño que perdura más que una herida física. Las palabras dichas sin pensar pueden abrir heridas profundas, invisibles al ojo, pero que sangran en el alma por mucho tiempo. Hablar con propósito es detenerse antes de responder, es negarse a ser esclavo de las emociones momentáneas y, en su lugar, pensar en el impacto que cada palabra puede tener. Es necesario sabiduría del cielo para reconocer que no todo pensamiento merece ser expresado, que no toda opinión necesita ser compartida. Todo tiene su tiempo. Como enseña la palabra, también hay un tiempo para callar. Hay verdades que, aunque ciertas, deben ser guardadas, no porque sean malas, sino porque no edifican. Un corazón sabio sabe que a veces el silencio habla más alto que 1000 palabras. Escuchar también es un acto sagrado, tanto como hablar. Las palabras dichas en privado tienen el mismo peso que las pronunciadas ante una multitud. Hay quienes cuidan lo que dicen en público, pero se permiten hablar con dureza en la intimidad. Pero recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca, y el lugar donde se dice no cambia el poder de lo que se dice. El chisme, la crítica maliciosa y las palabras destructivas ensucian el alma y rompen los lazos que Dios nos llama a cuidar. Hablar con propósito es usar la lengua para reflejar un corazón íntegro, incluso cuando nadie más escucha. La exhortación, esa palabra que alienta en el momento justo, es una de las formas más hermosas de usar el lenguaje con propósito. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una sola palabra dicha con amor puede levantar al caído, fortalecer al débil y recordar al olvidado que su vida tiene valor. Hay multitudes caminando con cargas invisibles, luchando en silencio, y una voz que anima puede ser el bálsamo que les devuelva la esperanza. Jesús, en su caminar por esta tierra, usó sus palabras para sanar, restaurar y traer paz. Sus seguidores están llamados a imitarle, usando el lenguaje para edificar y no destruir. La verdad, cuando es dicha con amor, transforma. Muchos confunden franqueza con crueldad, pero la verdad sin amor es como un martillo sin propósito. Es posible corregir sin herir, hablar con firmeza sin despreciar. El maestro lo hacía todo el tiempo. Decía verdades difíciles, pero con la intención de acercar a los corazones al Padre. Sus palabras denunciaban el pecado,
pero también ofrecían perdón y nueva vida. Hablar con propósito es no usar la verdad como arma, sino como lámpara que guía hacia el bien. Nuestras palabras deben ir de la mano con nuestras acciones. No sirve hablar de amor mientras se vive en egoísmo. No basta prometer si no hay intención de cumplir. Las palabras vacías, las exageraciones y las mentiras disfrazadas solo empañan la imagen de quien habla. Hablar con propósito es decir solo lo que edifica, lo que es verdadero, lo que tiene sentido eterno. También implica saber cuándo las palabras no alcanzan. Hay momentos en que el amor se demuestra mejor con actos que con frases. Un abrazo sincero, una ayuda concreta, una disculpa vivida y no solo dicha. Las palabras pueden inspirar, pero la acción las confirma. Quienes han comprendido esto se convierten en buenos administradores del don de la lengua, asegurándose de que sus palabras tengan peso, porque están respaldadas por una vida coherente. Lo que sale de nuestra boca refleja el estado de nuestro corazón. No son palabras sueltas al viento, son ventanas a lo que hay dentro. Si el corazón está lleno de amargura, eso se notará. Si está lleno de amor, también. Cuando el corazón se alinea con la verdad de Dios, las palabras fluyen con sabiduría, ternura y sentido. Para hablar con propósito, primero hay que cuidar el corazón, llenarlo de lo que es puro, noble y justo, para que lo que salga de nuestros labios sea reflejo de ello. Hablar con propósito requiere intención. No es solo elegir palabras bonitas, es alinear el habla con la verdad, la integridad y el amor que vienen del Señor. Las palabras pueden moldear destinos, encaminar vidas y tocar corazones. Por eso, quienes reconocen ese poder lo usan con reverencia. Jesús es nuestro modelo perfecto. Él habló con poder, con ternura, con sabiduría y con un compromiso inquebrantable hacia la voluntad del Padre. Seguirle a Él es hablar de forma que levante al herido, que guíe al perdido, que sane al quebrantado. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, para que cada palabra honre al Dios que nos dio la voz. Aunque la lengua sea pequeña, tiene un poder inmenso, y aquellos que la dominan caminan con la fuerza del cielo, la sabiduría del Altísimo y una grandeza que no viene del mundo, sino de lo alto. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartir en los comentarios cómo el Señor ha usado tus palabras para bendecir a otros, o en qué áreas estás pidiendo sabiduría para hablar con propósito. Tu testimonio puede ser el aliento que otro necesita hoy. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras que edifican, que guían y que reflejan el amor de Cristo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta verdad, comparte este video con ellos. Que tus palabras y tu vida sigan glorificando al Padre en todo momento. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.